Vámonos con Ezra Shabot. Querido Ezra, ¿cómo estás? Entran las campañas presidenciales, las redes sociales, bueno, pues cobran ahí una relevancia, una importancia. ¿Cómo ves todo este arranque electoral? Buenos días. Hola Luis, buenos días al auditorio. Sí, se trata de un arranque electoral, pues en donde el tema de redes sociales se convierte en algo fundamental. Antes era común que si pues o aparecía una nota escandalosa en un periódico, esto era lo que finalmente pues armaba el gran escándalo, o si digamos en radio o en televisión se difundía algún tipo de error por parte de uno de los contendientes o alguna forma, digamos, alguna expresión que se haya equivocado el candidato o candidata, pues era lo que de alguna manera explotaba. Sin embargo, ahora el tema redes sociales se convierte algo así como en un instrumento de propaganda permanente, constante, las 24 horas del día, los 7 días de la semana, no para. Y esto es uno de los elementos que está allí presente para, pues, de alguna manera empezar a mover el voto para un lado o para otro. El error, por ejemplo, de Xóchitl en su momento con el famoso walk the talk, o el hablar, digamos, equivocadamente en el inglés, pues tuvo finalmente ella la capacidad de, dentro de redes sociales, de darle la vuelta y de esa manera, pues ya aparecer como alguien que tiene, pues, la capacidad, digamos, de reaccionar y de asumir que, pues, los errores pueden superarse rápidamente. Caso contrario le pasó, por ejemplo, a Claudia Sheinbaum en el principio, en el inicio de su campaña, cuando pues en el tema de la corrupción, así más o menos manejado, pues se equivocó de bando, lo dijo al suyo y no al del contrario. Esto que es, pues, por supuesto, común. Uno, si habla todo el día, pues se equivoca muchísimo porque pues estás metido además en un esquema de presión que pues te hace cometer ese tipo de errores, pero estos terminan por convertirse en una materia fundamental para lo que podríamos llamar el esquema de propaganda. Esto que, digamos, en el 2006 fue el famoso Cállate Chachalaca de López Obrador, y que pues todavía en esa época no estábamos hablando de la presencia de redes sociales a estos niveles, pues terminó convirtiéndose, porque lo difundieron en los otros medios, como el gran error. Hoy eso es lo que están buscando cada uno de los candidatos o de los equipos de los candidatos. ¿Dónde está el error, la equivocación o la estrategia equivocada finalmente que te lleve a remontar o a hacer pedazos al otro contendiente? Y creo que este es uno de los elementos importantes. Le llamaban la propaganda negativa, que hoy, sin duda alguna, en redes sociales termina por convertirse en un instrumento fundamental. Esta discusión, por ejemplo, la mencionabas con respecto a los o las propuestas de campaña en el tema, digamos, de la militarización o mantener a la Guardia Nacional. Ahí, digamos, el choque comienza a darse a partir de si la propia Guardia Nacional debe de seguir manejándose, o debe manejarse por militares, o debe finalmente tener un mando civil para de alguna manera convertirse en un órgano que pues esté uno acorde a la ley y que pase por un proceso, digamos, de ir otra vez haciendo de la Guardia un elemento autónomo y no dependiente necesariamente de los militares. Y allí es donde pues cada una de las partes comienza también a pues tener este tipo de caídas. Estás hablando de candidatos, candidatas y candidato, por supuesto, que al tener diario la presencia en medios tienen que manejarse con un enorme cuidado, porque es mayor el daño que se ocasionan con lo que declaran que el beneficio que pueden tener porque pueden convencer a alguien. Realmente la capacidad de convencimiento está más que nada en la percepción, esta idea de que aparece Xóchitl Gálvez y te aparecen las masas ahí al lado de ella, etcétera, etcétera, o tratar de golpear al otro lado, mostrando auditorios vacíos cuando hay candidatos, y auditorios que probablemente luego se llenen, no importa, pero esas imágenes y esta presencia constante de la propaganda, ya no en el tema de los spots famosos, creo no funcionan para nada, pero sí, Luis,
de la capacidad de ser, digamos, alguien que esté en la mente de los mexicanos todo el tiempo. Todo el tiempo digo exactamente todo, porque el tema de estar conectado a redes sociales se ha convertido en un elemento fundamental para la vida cotidiana de la ciudadanía y al mismo tiempo para las propias campañas políticas. Es más grave equivocarse que dar una, digamos, propuesta positiva. Los errores son los que más cuentan, Luis, frente a aciertos que pueden de alguna manera pasar desapercibidos, Luis. Te mando un abrazo, querido Ezra, como siempre, y te seguimos en @ZChabot. Gracias. Gracias, buen día.